El Evangelio según San Lucas. Cuando regresaban a Nazaret, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes, pensando que estaban en la comitiva, anduvieron el camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas no hallándole, volvieron a Jerusalén buscándole. Y acaeció que al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyendo y preguntándoles. Y cuanto les oían, se pasmaban de su prudencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Sabe que tu padre y yo hemos buscado con dolor. Pero él les replicó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los negocios de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que le dio. Bajó entonces con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pueden sentarse. La epístola está tomada del libro de la sabiduría. Yo, cual vid, llevé frutos de suave fragancia, y mis flores dan frutos de honor y de honestidad. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor y de la sabiduría, y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia para andar en camino hacia la verdad, en mí toda la esperanza de vida y de virtud. Pasaos a mí todos los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel, y el poseerme más que la miel y el panal. Mi memoria durará por todas las generaciones de los siglos. Los que me comen quedarán con hambre de mí, y los que beben de mí quedarán con sed. El que me oye no quedará avergonzado, y los que se guían por mí no pecarán. Los que me dan a conocer conseguirán la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. De entre las cosas que existen en el orden puramente natural, la madre ocupa un lugar de gran excelencia. Si no es exagerar decir que la madre, en el orden puramente natural, es lo más sagrado que hay. Lo mismo ocurre en el orden sobrenatural. Dios nuestro Señor, al venir a redimir el mundo, constituyó a la Santísima Virgen María madre suya, y al hacer eso, la elevó sobre todo lo que existe y no es Dios. Todo lo que existe y no es Dios está debajo de la Santísima Virgen María. No debemos cansarnos nunca de decir que después de Dios, la más grande es la Virgen María, la más excelente, la más santa, la cosa más excelente que existe después de Dios es una madre, y la madre de Dios. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nuestro Señor envió su ángel para dar el anuncio de la llegada tan esperada del Mesías. Sabemos muy bien, por medio del Evangelio, que el ángel San Gabriel se le aparece a la Virgen diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entablada la conversación, la Santísima Virgen María recibe el anuncio de lo que hoy conmemoramos, la divina maternidad. Lo acepta, y la respuesta que le da es muy conocida: he aquí la esclava del Señor. Inmensa es la humildad de la Santísima Virgen María, siendo elevada como la cosa más excelente que existe después de Dios. Dice que solamente es una esclava suya. Es un reflejo de lo que luego su divino Hijo iba a enseñar en la sentencia: aquel que se humilla será exaltado. Era un reflejo de la acción de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que acabamos de leer. Súbdito a ellos. En el breviario romano, hoy día, San Bernardo exclama: ¿cómo puede ser? Súbdito a los hombres, aquel que tiene bajo sus pies todo el mundo, aquel que tiene la dominación de todas las criaturas, que los ángeles más elevados son nada comparados a él. Y él, humildemente,
se sujeta a sus padres. Entonces, en el día de hoy es muy conveniente hablar de esa virtud tan excelente, la virtud de la humildad, tan pequeña y despreciable a los ojos del mundo, pero contemplada a la luz de la divina revelación de la encarnación del Verbo de Dios, se transforma en una torre de marfil, en algo grandísimo, en algo poderosísimo, porque la humildad no aparece brillante solamente en el anuncio del arcángel San Gabriel a la Virgen María, sino que también cuando este mismo heraldo de Dios se le aparece al profeta Daniel y se le aparece al sacerdote Zacarías para anunciar precisamente la encarnación del Verbo, brilla, aparece esa gran virtud de la humildad. Y es lo que vamos a ver ahora. Gabriel significa en idioma hebreo poder de Dios, pero al recibir este arcángel la misión de llevar un mensaje tan importante que es el mensaje del anuncio de la encarnación divina, se lo llama también el mensajero de Dios. De hecho, en el día que corresponde a su fiesta, en el oficio divino, se ve los tres anuncios, los grandes anuncios que hace al profeta Daniel, a Zacarías y a la Santísima Virgen María, todos referentes a la encarnación del Verbo de Dios. Podemos decir con certeza absoluta, que el vínculo que trae a colación aquí la Santísima Virgen María, el profeta Daniel y Zacarías es la gran virtud de la humildad que ellos profesaron al recibir el mensaje de la encarnación del Hijo de Dios. Sabemos por revelación divina que Dios no puede resistir un corazón contrito y humillado. Es el Salmo 50, el famoso Salmo miserere. Dios no puede resistir un corazón contrito y humillado. La humildad de esos tres personajes visitados por el arcángel San Gabriel son grandísimos, como vamos a comprobar ahora. Además, en el sacerdote Zacarías podemos ver también un ejemplo de perfecta contrición. Hablando del profeta Daniel, el profeta Daniel vivió en el tiempo del destierro babilónico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo para ser siervos en el imperio de Babilonia, en la capital del imperio, en la misma ciudad de Babilonia. Si bien el pueblo judío pasaba muy mal porque fue reducido a servidumbre, algunos del pueblo de Israel fueron elevados a dignidad. Uno de ellos, el profeta Daniel, que era uno de los comensales del rey de Babilonia. Había sido elevado sobre sus compatriotas, gozaba de cierto confort en el imperio de Babilonia, estaba más tranquilo, recibía halagos del mundo. Sin embargo, miraba por la ventana en la dirección del templo de Jerusalén y lloraba y sentía dolor por no servir a su Dios, a donde Dios mismo en aquel entonces quería ser servido, cuando el pueblo judío era el pueblo de Dios. ¿Qué es eso sino la gran virtud de la humildad? Cuando el mundo nos halaga y nosotros rechazamos los halagos del mundo por seguir el amor de Dios, esa es gran humildad, una grandísima humildad. Y el ángel San Gabriel, 490 años antes del cumplimiento del anuncio de la encarnación, le dice al profeta Daniel, si bien de manera enigmática, pero lo anuncia, le dice que el Mesías vendrá dentro de 490 años, y eso se cumplió al pie de la letra. Gran virtud de la humildad del profeta Daniel, que recibió un mensaje de la encarnación del Verbo Divino por boca de San Gabriel. El segundo que vamos a ver aquí es ya no tan antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sino que casi inmediatamente, que es el sacerdote Zacarías, sacerdote anciano, que teniendo una mujer estéril no tenía hijos hasta el nacimiento maravilloso, milagroso de San Juan Bautista. El relato, la historia de ese nacimiento es muy conocido también. El mismo arcángel San Gabriel se le aparece
al sacerdote Zacarías anunciando el nacimiento del precursor de nuestro Señor Jesucristo, pero él duda. Él se ve viejo, sabe que es una mujer estéril y por un instante duda de este mensaje del arcángel San Gabriel, mensaje de la encarnación. Es castigado, queda mudo hasta el nacimiento de su hijo San Juan Bautista. Muchas veces Dios nuestro Señor permite que nosotros desesperemos, permite que nosotros caigamos precisamente para que levantemos con más fuerza y con mayor humildad, porque la caída del sacerdote Zacarías es una gran demostración de cómo uno puede levantar con mucha mayor fuerza, porque él aceptó de muy buena gana el castigo que recibió, y eso es algo que queda patente por dos hechos. Porque él cumplió lo que el ángel le había dicho. Cuando quisieran poner otro nombre a su hijo, él dijo, no, Juan, escribiendo, dijo, Juan es su nombre, que fue lo que el ángel le mandó a hacer. Además, como consta en el versículo 64 del primer capítulo del Evangelio de San Lucas, cuando Zacarías recobra el habla, se pone inmediatamente a bendecir a Dios y hace el cántico maravilloso del Benedictus, que todos los días se reza en el oficio divino. Fíjense, terminado el castigo, inmediatamente terminado el castigo, se pone a alabar a Dios. ¿Qué es eso sin una gran virtud de la humildad? Haber reconocido la caída, haber reconocido la fragilidad y haber sido un hombre con un corazón contrito y humillado. Verdadera contrición, cosa que Dios no puede resistir. Dios se entrega a un corazón contrito y humillado. Volviendo entonces al principio que dijimos que el arcángel San Gabriel, su nombre significa mensajero de Dios. ¿No podemos decir que es el mensajero de la humildad? Por supuesto que sí. Sus tres grandes anuncios, primero a Daniel, después a Zacarías y después de la Santísima Virgen María, los mueve a gran humildad, los mueve a una verdadera práctica de la humildad y de tres aspectos distintos. Es el mensajero de la humildad. ¿Y por qué tres aspectos distintos? Porque precisamente en el profeta Daniel aprendemos a ser humildes, rechazando los halagos del mundo. Porque si nosotros aceptamos los halagos mundanos, es cierta nuestra caída en una soberbia luciferina de creernos hasta más grande que Dios mismo. Del sacerdote Zacarías, aprendemos la humildad bajo el aspecto de la verdadera contrición, reconocernos pequeños, confesar nuestra nada. Y por supuesto que de la Santísima Virgen María aprendemos la humildad cuando Dios nos engrandece, cuando Dios nos pone en altos cargos, cuando Dios nos da grandes gracias. Hay que darle gracias a Dios, adjudicarle solamente a Él la grandeza, solamente a Él la santidad. Entonces, miremos nuestra vida, miremos nuestras acciones, a ver si realmente hay verdadera humildad en nuestra vida, si realmente la virtud de la humildad está arraigada en nuestra alma, porque si no, estamos atentando al anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Como les acabo de decir, que los tres anuncios de la encarnación de nuestro Señor suponen un anuncio de pedido de Dios para que seamos humildes. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María hoy, humildemente diciendo: soy la esclava del Señor, siendo la Madre de Dios, que nos enseñe, que nos dé la fuerza de ser realmente humildes para ganar el corazón de Dios, siendo el nuestro corazón un corazón humilde y humillado y contrito, reconociendo pequeños, pero grandes, siendo hijos de la misma Madre de Dios. Ave María Purísima. Con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.